Bien, voy a iniciar aquí la presentación. Bien, como les comentaba, pues son el primer jueves de cada mes. Ahí precisamente la fecha viene que es el jueves 7 de abril, ¿sí? Y es el primero de cada mes. Bien, vamos a iniciar con la parte que viene siendo de lo que conocemos como ChatZeus, ahora WinTalk, ¿sí? Para los que no lo sabían, pues ya cambiamos el nombre de ChatZeus por WinTalk y cambiamos también el logo. Aquí se los pongo en pantalla para los que no sabían de este movimiento. A partir de este momento es WinTalk. En el caso, pues, de WinTalk, solamente los cambios que se presentaron en su lanzamiento del cambio de nombre y de logo. Y pues a partir de ahí, ahorita de momento no hay cambios que presentar. En lo correspondiente a la versión de escritorio, se está trabajando en agregar algunos detalles, pero a la fecha, al día de hoy no hay nada nuevo que presentar en este tema de escritorio. Bien, en el caso de la versión web, que pues como ya lo hemos venido comentando, prácticamente la versión de escritorio solamente la estamos utilizando ya, o la tenemos más bien para el tema de configuración y para los usuarios que están muy acostumbrados a utilizar esa versión y que pues no quieren cambiarse a la versión web, pues aún se sigue presentando la versión de escritorio. Entonces, la mayor parte de los cambios, nuevas características, se están haciendo en la parte web. Bien, voy a empezar con lo que son las correcciones, errores que surgen y que pues, se solucionan de manera, o se tratan de solucionar de manera inmediata. Si se detectan o se encuentra el problema rápidamente el mismo día, a lo mejor en 2, 3 horas, pues se hace la corrección y se sube el cambio directamente a nuestra plataforma en producción. Si no encontramos el detalle, pues lo seguimos investigando hasta que lo solucionamos. Como les digo, tratamos de darle prioridad a lo que son los problemas de errores. Bien, entonces la primera corrección que les voy a presentar que se hizo es que ya se guardan correctamente los campos particulares en los seguimientos. Posiblemente no se hayan percatado ustedes de este detalle. En realidad, por ahí había un error de validación en cierto tipo de campos que hacía que cuando ustedes modificaban o hacían un nuevo seguimiento, al momento de guardar, se guardaban todos los campos, excepto esos que les comento que tenían un error de validación. Sí, a lo mejor no se nota cuando no se guarda, digamos, o no se modifican todos los campos. Cuando llenan toda la información, por ejemplo, en la imagen que les tengo ahí en pantalla, obviamente si ustedes vuelven a abrir el seguimiento, se van a dar cuenta inmediatamente que no se guardó, digamos, el dato. Entonces, pues normalmente la mayoría de los datos no los llenamos, entonces difícilmente nos dábamos cuenta. Pero el caso es que ya hubo un usuario que lo reportó y le dimos la solución prácticamente de inmediato. Entonces, eso es en el tema de los corrección y seguimientos. En el tema de la integración con el sistema administrativo Compaq, eh, en un principio nosotros estábamos guardando o actualizando la información de los productos y nada más se actualizaba una de las tablas
que son básicas para la información para guardar el producto, pues, en Compact, en este caso. ¿Sí? Y la otra tabla no la estábamos tomando en cuenta. Entonces, esto ocasionaba que cuando el usuario daba de alta un producto en CRM Zeus y posteriormente por cualquier razón, les comento por cualquier razón porque nosotros recomendamos que cuando se empiece a utilizar el CRM Zeus, se utilice para dar de alta los productos y los clientes. Siempre utilizar lo que es el CRM. Sí, ya la demás información que no se puede llenar en Zeus, entonces sí hacerlo ya en el sistema administrativo. Pero para dar de alta, hacerlo desde el CRM. Entonces les comentaba que por alguna razón dan de alta algo desde el sistema administrativo. Cuando quería el usuario dar de alta un producto, él le marcaba un error. Esto porque, pues obviamente, Compact tiene sus validaciones y si no encontraba a lo mejor el dato en la segunda tabla, pues ahí es en donde estaba presentando el problema. En este caso, lo que se hizo, como les comentaba, es que ya se guarda la información correctamente en las dos tablas y ya no hay ningún problema posterior al momento de trabajar en el sistema administrativo. Bien, en el tema, sí, o más bien continuando con el tema de los artículos, de los productos en el sistema administrativo Compact, también había una información que no se estaba guardando correctamente, que es la unidad de medida del producto. Sí, nosotros guardábamos, dábamos de alta un producto en CRM Zeus, por ejemplo, en la captura que tengo ahí en el lado izquierdo, dábamos de alta el producto, le asignábamos una unidad de medida, guardábamos y cuando abríamos el producto desde el sistema administrativo, pues no nos mostraba esa información. Sí, en este caso lo que sucedía es que para nosotros, o más bien para CRM Zeus y en el caso de la integración con los otros sistemas administrativos, la unidad de medida para nosotros es la unidad de venta. ¿Sí? Nada más existe unidad de venta y unidad de compra. ¿Sí? En el caso de Compact existe lo que es la unidad de venta, unidad de compra y una unidad base. ¿Sí? Entonces, nosotros guardamos nada más el dato en el campo de la unidad de venta. Y para que se refleje esa información, en realidad lo que se necesita es el tema de utilizar la unidad base. Entonces, no llenábamos ese campo, no se actualizaba ese campo y no aparecía la información en Compact. En Zeus no había problema. Siempre que abríamos el producto, se está guardando en las tablas que nosotros manejamos y se guardaba correctamente, pero en el caso de Compact no aparecía. Sí, actualmente ya aparece esa información, como lo podemos ver en la captura en el lado inferior del lado derecho. Ahí ya vemos que ya aparece la unidad de medida. Continuando con los artículos, este, ya se valida lo que es el tamaño de la clave y el nombre de los mismos, dependiendo del sistema administrativo. Sí, no es, o más bien la longitud de cada uno de esos dos campos es diferente para cada uno de los sistemas. Entonces, no se estaba haciendo correctamente la validación y estábamos utilizando una medida estándar nosotros en el CRM. Entonces, cuando el usuario daba de alta un producto y le ponía un nombre que a lo mejor excedía la cantidad de caracteres permitidas, el sistema no mostraba un error, pero no guardaba completo el nombre. Entonces, cuando el usuario consultaba ese producto, muchas de las veces no lo encontraba porque estaba utilizando una palabra, digamos, que se encontraba en la parte en donde
no, de la parte del nombre que no se guardó. Entonces, ya ahorita ya se valida esa longitud en esos dos campos. En el caso de las cotizaciones, específicamente cuando se manda el pedido al sistema administrativo Microchip, teníamos por ahí un problema de validación, este, que no se notaba, en muchas de las ocasiones no se notaba, pero que estaba sucediendo, que es que las unidades comprometidas, se manejan unidades comprometidas en el sistema administrativo Microchip. Para los que manejan, pues obviamente ya lo saben. Entonces, tú tienes un total de existencia de un producto, ¿sí? Cuando generas un pedido, lo que hace el sistema, si lo tienes configurado de esa forma, las unidades que mandes en el pedido las aparta, las descuenta de las disponibles, ¿sí? Entonces, eso es lo que no se estaba haciendo correctamente. Dependiendo de la cantidad, ese era uno de las validaciones, dependiendo de la cantidad de productos que se estaban cotizando, eh, podría ser que se apartaran o no correctamente las unidades. La falla concretamente era que de una cierta cantidad de unidades hacia arriba, el sistema lo que hacía es que comprometía todo lo que quedaba en existencia. Y por ejemplo, ahí en la captura que tenemos en pantalla, vemos que dice existencia actual 5,465. Entonces, digamos, yo hacía una cotización ahorita por 10 productos, digamos, y mandaba el pedido a Microchip y en el momento en que Zeus hacía el guardado de los datos, mandaba el pedido y apartaba todo el resto de las disponibles. Por ejemplo, ahorita dice disponibles 4,350. Cuando Zeus mandaba el pedido en ese momento, comprometía 4,350 unidades y quedaban disponibles ya ninguna. Entonces, conforme se iba haciendo esto, se iban acumulando las unidades comprometidas. Y lo que sucedía era que al momento que se intentaba cancelar algún pedido o facturar alguno, Microchip mandaba un error de que había negativos en las unidades. Entonces, no podían ni cancelarlo, ni facturarlo, ni nada, no podían hacer nada con ese pedido. Por ventaja, eran muy pocas o son pocas las empresas que manejan, digamos, muchos productos. Entonces, cuando se cotizaba uno, dos, tres, hasta 10 productos, 10 unidades, perdón, de un producto, no había ningún problema. El problema era a partir de 10 unidades. Y eso era nada más una de las validaciones que estaban haciendo que esta parte fallara, que era la parte principal. Entonces, ya está corregido, ya no existe el problema de que se estén comprometiendo unidades fantasma, por decirlo de alguna manera. Bien, continuando con el tema de los artículos, por ahí surgió un error en alguna de las modificaciones que se subió al sistema. Empezó a surgir un error al momento de convertir un producto no catalogado a catalogado. ¿Sí? Mandaba un error ¿cómo se dice? De llave primaria, eh, ¿cómo se dice? Que ya existía, digamos. O sea, ya existía el ID de ese producto. Entonces, no se podía guardar en la base del sistema administrativo, por lo tanto, mandaba un mensaje de error.
¿sí? Entonces se corrigió esa validación, que se supone que si estabas convirtiendo el producto, lo que estabas haciendo era editarlo, no es uno nuevo. Entonces lo estabas editando y mandabas un ID que ya existía. ¿Sí? La explicación para el tema del ID que ya existía es porque en Zeus tenemos un generador de IDs, ¿sí? Y en el sistema administrativo, específicamente en este caso, sucedió con el tema de Microchip, ¿sí? Tiene también su propio generador de IDs. El problema aquí se suscitó porque en realidad Zeus tendría que haber tomado o tendría que estar tomando el ID que se está generando en Microchip. ¿Por qué? Porque puede ser, como se estaba dando el caso, que en Microchip vayas en un cierto ID, no sé, el 1200, digamos, y que en Zeus vayas en el ID 100, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, todos los IDs que coincidían con los que ya estaban dados de alta en Microchip, al momento de querer mandar este producto, quitarlo de la tabla de los no catalogados en Zeus y mandarlo a la tabla del sistema administrativo, ahí es en donde se estaba generando el error. ¿Sí? Se agregó la validación para que ese ID ya se tome a partir de que se subió esta actualización, se tome del sistema administrativo. ¿Sí? Y si ya existe el ID, que quiere decir que ese producto ya se había generado desde antes con el ID de Zeus, se agregó la validación para que si ya existe simplemente le cambie. Si tome un nuevo ID de la tabla de Microchip e inserte ya el producto. Entonces ya a partir de este momento ya no se va a presentar ese error por ninguno de los dos lados, ni porque ya exista, ni porque se esté guardando el producto con un ID que podría en un futuro repetirse. Bien, en el caso del el apartado de la cotización, con el sistema administrativo Microchip, se puede enviar esta cotización a al sistema, perdón, se puede mandar ya como una remisión, lo que es el pedido más que nada. Sí, lo que se hace en Zeus es generas tu cotización, te la autorizan, mandas el pedido y posteriormente, si lo deseas, tiene la opción de remisionar o de facturar el pedido. ¿Sí? Entonces, cuando se remisionaba el pedido desde Zeus, se estaba guardando correctamente. Lo único que no se estaba guardando bien era el usuario que modificaba el pedido, que hacía la remisión, pues no modificaba el pedido, que hacía que remisionaba el pedido. Entonces, se guardaba siempre cualquier usuario del sistema que mandara una remisión, se guardaba con el usuario sysdba. Entonces, a la hora que se quería hacer un reporte por ejemplo, de las remisiones de cada usuario, pues no aparecían las que había hecho en realidad el usuario, sino que aparecían ligadas por el usuario sysdba. Entonces ya se hizo ese cambio, ahora sí ya se está validando que se guarde con el usuario que realmente generó esa remisión. Eh, en este caso es en el tema de la remisión, pero también le estaba sucediendo en el tema de la facturación, que es el punto 8 que tengo aquí a continuación. Sí, también hay en propiedades, en este caso es propiedades de la factura. Ahí vemos que las facturas aparecían siempre generadas por el usuario sysdba. Y ya una vez hecha la corrección, ahora sí ya aparece el nombre del usuario que realmente las está generando.
También al momento de que hacemos clic en el botón de enviar la cotización por correo, se estaba presentando un error de columna desconocida. ¿Sí? Muchas de las veces los errores nos ayudan mucho para saber, el mensaje del error, perdón, nos ayuda mucho para saber o tener idea, por lo menos, de cuál es el problema. En otras ocasiones, como en este caso, pues nada más dice columna desconocida, indefinido, o sea, no sabemos exactamente qué esté pasando. Ahí nos dice que es una columna desconocida, cuando en realidad no es una columna desconocida. En este caso, el problema era que dentro de la cotización había un producto que no se le había definido una línea de producto. Sí, por detallitos como este, es que cuando hacemos sincronización de los catálogos, en el caso de los productos, hacíamos obligatorio que cuando el usuario iba a sincronizar, para empezar a trabajar con CRM-Zeus, se le comentaba que tenía que los productos ya tener una línea definida en el sistema administrativo. ¿Sí? Esto para Aspel y Compact. En Microsoft pues está ya, la integración es natural, como le dicen por ahí. No es necesario hacer una sincronización. Con Aspel y con Compact, en ese caso sí se hace una sincronización y lo que nosotros pedíamos era que tuviera línea de producto. Si no tenía asignada una línea de producto, no se llevaba a cabo la sincronización, se interrumpía y no permitía continuar. Eh, Hace un tiempo, para agilizar el tema de las implementaciones, se hizo una modificación que lo que hace es que si el producto no tiene una línea, le asigna una por definir. ¿Sí? Y con eso se guarda ya el producto con línea. Ahora, en este caso, sucede que el problema de la cotización, ese error se estaba presentando porque un producto no tenía línea. Podría ser por dos cosas. Una es porque ese producto ya se había dado de alta antes de que se hiciera obligatorio que llevara línea, o bien que se hubiera importado. ¿Sí? Al momento de importar esos productos, no tenemos nosotros una herramienta para importar, pero lo hacíamos a través de aplicaciones de terceros, Ibexper, etcétera. Nosotros solicitábamos una base de datos con los campos que el usuario quería que se importaran de los productos y muchas de las veces no se le podía, no se le ponía línea. Nosotros la solicitamos, pero el usuario pues decía que en ese momento no tenía, etcétera, y no se le ponía una línea. Entonces, al momento que ya estamos cotizando, ahí es en donde estaba presentándose ya el error. Si abríamos ese producto y le asignamos una línea y volvíamos a abrir esa cotización y darle a enviar, ya no se presentaba el problema. Pero obviamente pues no es la solución pedirle al usuario que le agregue la línea. Lo que hicimos entonces fue validar que si no tenía una línea, simplemente ya no se presentara el error. Bien, al momento de crear una cuenta, de registrar una cuenta en la plataforma, este, teníamos se estaba presentando un error. Esto fue 2 o 3 días, sucedió nada más. Se hizo una modificación en el tema de la acta de cuentas y no se estaba validando correctamente lo que es el ID del usuario. Entonces, al momento que le dábamos clic en registrar la cuenta, ya llenábamos todos los datos y le dábamos crear cuenta, ahí se presentaba el error y no nos dejaba crearla. Entonces, era simplemente un error de validación del ID del usuario. Ya se corrigió y ya podemos registrar sin problema las cuentas. En el tema de
la configuración de los usuarios. ¿Sí? En este caso hay dos temas que prácticamente es el mismo, aunque se presentaba de distinta manera. Cuando nosotros creamos una cuenta nueva, como ahorita les estaba comentando, de registrar una cuenta nueva en la plataforma, automáticamente el sistema crea una empresa, o sea, una organización, perdón, eh, crea unas bases de datos en blanco, le asigna un usuario a la cuenta. Por ejemplo, el que se llama alias, que conocemos como alias, es el usuario de la base de datos de escritorio. ¿Sí? Entonces, en esa base de datos se creaba el usuario, pero no se guardaba lo que es la serie para las cotizaciones. Ese es un campo que era o que es requerido más bien. Sí, cada que damos de alta a un usuario en la versión de escritorio tenemos que asignarle una serie para las cotizaciones, por lo menos. Entonces, ese dato lo estaba solicitando también o lo solicita la versión web. Como les comentaba, para cuando se registra una cuenta, no. Cuando se registra una cuenta simplemente te pide el nombre corto, que ese es el que se usa para crear el usuario. El usuario no tenía, el sistema simplemente nos pedía al momento de generar el usuario se le genere con una serie. ¿Sí? Eh, de manera predeterminada, cuando se configura un nuevo usuario que le llamamos integrante en la plataforma web, cuando se configura un nuevo integrante, que es esta pantallita que solicita, si hay una y se guardaba el usuario, pero en realidad no se estaba guardando la serie porque la serie era nada más como una especie de muestra, no era en realidad la serie que se iba a guardar. El usuario veía que decía A y decía 1 y pues nada más le daba a aceptar y no modificaba ese dato. Entonces en realidad no había una serie y no se estaba guardando esa información. Ya ahora sí ya se valida si el usuario no le asigna una serie, entonces la letra A se guarda como si fuera la serie. Y ya no existe el problema de que ya no podemos cotizar porque no tenemos una serie. Ya se crea automáticamente con la letra A menos que nosotros modifiquemos y le pongamos. La recomendación que nosotros hacemos es que a la serie le pongamos las iniciales del usuario. Normalmente, eh, perdón, normalmente no. La serie debe de constar de 1 a 3 letras. Es lo único que se puede utilizar como serie en el caso de ser MCUs. Entonces, esto es el problema que se estaba suscitando a la configuración de los integrantes de la empresa al momento de crear el alias o de asignarle uno que no tenía una serie. Sí, aquí está nuevamente la misma pantalla, ya lo que les comentaba, que esto es cuando se configura el integrante en la organización. Bien, en el tema de las actualizaciones, no sé si bueno, la mayoría de gente que ya se han dado cuenta, cuando se hace una actualización de la plataforma y posteriormente el primer usuario de una empresa que inicie sesión, en ese usuario se va a ver que el sistema está haciendo una actualización de la base de datos. Sí, esto es obviamente porque ya se actualizó la base, entonces si hay otro usuario que entra después, ya no es necesario. Pero en este tema de las actualizaciones, específicamente en la actualización número 89, estaba saliendo este error que les estoy mostrando ahí en pantalla. Sí, que dice que concat no es una función reconocida, digámoslo de esta forma. Sí, avanzado en el SQL, pues más y concat son funciones que lo que hacen es simplemente unir eh, un, dos, ¿cómo se llaman? Dos secuencias de caracteres, pues, ¿sí? Dos palabras, por decirlo de alguna manera, dos frases.
Entonces, esa función no existe o no existe a partir de la versión 2012 y por ello, cuando nosotros hicimos esta actualización, no nos mostraba el error. Estaba manejando una versión anterior a la 2012. Ya cuando uno de los usuarios que tenía la versión más nueva quiso hacer bueno, más bien se intentó hacer esta actualización, ya no le funcionó a él. Pero ya está corregido, ya está validado, ya con cualquier versión de SQL Server que tengan ustedes, específicamente para los casos de Aspel y de Compaq. Microsoft no utiliza SQL Server, entonces para Aspel y para Compaq, cualquier versión de SQL Server que tengan ya no van a tener este problema. Bien, también en el caso de los clientes, eh, específicamente para el sistema administrativo Compaq, se presentaba un error al momento de guardar un cliente cuando lo estábamos editando. ¿Sí? No cuando vamos de alta, cuando lo estábamos editando. El sistema lo que hacía era que nos estaba indicando que la clave ya existía, ¿sí? Cuando en realidad el problema era un error de validación de la clave. ¿Sí? Entonces se corrigió esa validación y ya se solucionó ese error que se estaba presentando en la integración con el sistema administrativo Compaq. Bien, eso es en cuanto a las correcciones. En cuanto a las mejoras del sistema, características nuevas también, tenemos este tema que es que ya se pueden asignar múltiples puestos a un usuario. Anteriormente, eh, si nos fijamos en la captura del lado izquierdo, ¿sí? Anteriormente se solicitaba el puesto y nada más daba opción a agregar uno solo. Si seleccionábamos el puesto, no sé, consultor, y ya, era todo lo que sucedía. Actualmente seleccionamos el puesto, ¿sí? Se agrega el puesto que nosotros le hayamos asignado, como se muestra en la captura en la lado derecho, ahí los que tienen la flechita, se asigna ese puesto y en la parte inferior de esos puestos todavía se puede agregar uno más. Sí, bueno, no uno más, pues se pueden agregar más. Cuando damos clic en esa línea que está en la parte inferior justo debajo de cobranza, consultor, director, nos vuelve a mostrar la lista que vemos ahí en el lado derecho. Y así podemos ir seleccionando pues la cantidad de puestos que sea necesario asignarle a los usuarios. Esto es para lo que se va a trabajar. Ahorita todavía no está listo, pero ya está por salir en estos días. Otras opciones que se van a trabajar en lo que es el tema de la configuración de los flujos. ¿Sí? Por ejemplo, algunas empresas necesitan que un usuario eh, cubra varios puestos, no nada más es uno. Sí, por ejemplo, a lo mejor hay un usuario que tanto hace cobranza como hace consultoría. Sí, a lo mejor el mismo director de la empresa hace pues todo eso. Entonces, de esa manera, los flujos que se dirijan a un puesto específico, pues ya le van a aparecer a ese usuario sin problema. Y simplemente con que ya tenga asignado diferentes puestos. Entonces, ya tenemos esa opción de poder asignar múltiples puestos al usuario. El uso, como les comentaba, ya lo vamos a presentar en el siguiente que hay de nuevo del próximo mes. Bien, en el tema de los catálogos generales, lo que son las vistas de cada uno de esos catálogos,
no se le había puesto lo que es el botón de actualizar. Sí, como ustedes se podrán haber dado cuenta, en cada una de las vistas en el portafolio o en las otras fichas, como son las órdenes de trabajo, oportunidades, etcétera, cada vista tiene el botón de actualizar, pero en el tema de los catálogos generales no existía. ¿Sí? No se había puesto el botón actualizar hasta que hace poco que se agregó lo que es el catálogo de códigos postales y municipios. Hasta ese entonces, a esas dos vistas sí se les agregó el botón de actualizar, pero a las demás no. Ahora ya se agregó en todas las demás vistas. Y como ustedes saben, pues es conveniente, por ejemplo, cuando vamos a dar de alta un nuevo registro en cualquiera de los catálogos, es conveniente que lo tenga si ya tenemos abierto desde hace un rato lo que es esa ficha de catálogos generales. Perdón. Entonces, esto, como les comentaba, es importante porque puede que algún usuario ya haya dado de alta ese registro que nosotros queremos agregar, pero como no lo vemos, pensamos que todavía no está. Entonces, lo que hacemos es, siempre que vamos a dar de alta un nuevo registro de cualquiera de los catálogos, sobre todo cuando ya tenemos buen rato con esa ficha abierta y regresamos a ella, es hacer clic en el botón actualizar para que ya se traiga los registros nuevos que pudieron haberse insertado del momento en que yo abrí esa ficha a que quiero registrar ese catálogo. Bien, en el tema de la sincronización, ya ven que les comentaba hace un momento que estamos tratando de hacer más sencillo lo que es el proceso de sincronizar los catálogos de clientes y de productos. En un principio, pues nos tardábamos un ratito en lo que el usuario capturaba o modificaba o llenaba toda la información en el sistema administrativo y nosotros hacíamos la sincronización. Muchas de las veces por ahí omitía algunos registros del usuario y se interrumpía la sincronización y teníamos que hacerla de nuevo. Entonces, hemos tratado de irlo haciendo más sencillo. En este caso, se agregó en la sincronización de productos dos opciones. La primera es que al sincronizar, en este caso es para el sistema administrativo Compact, que es en el que se hace la sincronización en la parte web. Para el sistema Aspel se hace en la versión de escritorio. Entonces, para el sistema Compact, al momento de hacer la sincronización, lo que hace el sistema es que los productos que no tengan precio, ¿sí? El sistema le va a agregar un precio en la lista que se llama precio de lista, que va a ser de 0. ¿Sí? Esto porque cuando se hacía la sincronización y antes no se tenía no se hacía esa actualización de la tabla de precios, queríamos nosotros trabajar con un producto, no sé, cambiarle algún dato, no precisamente el precio, y queríamos guardar, pues no nos da opción de guardar porque nos estaba solicitando que tuviera un precio. Entonces, ya ahorita ya se asigna automáticamente el precio 0 si es que no tiene. ¿Sí? Y ya el usuario pues no tiene que estar agregando ese otro campo o teniendo problemas a la hora de modificar algún dato este, de los demás que tienen los productos. Eh, entonces, eso es en cuanto a los precios. En el tema también de los productos, de la sincronización de productos, se agregó el tema de los impuestos. ¿Sí? Aquí en la captura anterior, si se fijan en la parte inferior, nos está solicitando el impuesto.
Sí, también lo que hacía el sistema cuando el producto no tenía un impuesto, pues simple y sencillamente llegaba al campo nulo, o sea, no se registraba un impuesto. Y lo que sucedía es que el usuario, en este caso el usuario que nos reportó este problema, precisamente era el detalle. No tenía registrados impuestos en sus productos porque en Compaq hay un impuesto general, ¿sí? Que se aplica a todos los productos que no tienen un impuesto. Entonces, eh, por ese motivo es que no tenían impuesto de los productos y al momento de sincronizarlos, Zeus no tomaba en cuenta ese impuesto general, simplemente si no tenía impuesto, pues lo guardaba sin impuesto. Cuando queríamos cotizar ese producto, no nos hacía el cálculo del IVA, obviamente, porque no tenía, aunque en Compact sí tenía ese impuesto general y si lo utilizaba, pues Zeus no. Entonces ahí tenemos ese problema. El usuario trató de abrir el producto para asignarle el impuesto y no lo dejaba guardar porque tampoco tenía un precio. Entonces, además de poner el impuesto, había que ponerle el precio y se duplicaba el trabajo y si los productos son muchos, pues cada rato había que estar actualizando esa información y de uno por uno, pues, si son muchos productos, pues obviamente es cansado, es tedioso. Entonces, por eso se agregó esa validación para la parte de la sincronización de productos, que ya poco a poco, como les digo, pues lo vamos tratando de hacer lo más sencillo posible. Eh, les comentaba, en este caso, para hacer la sincronización y ponerle un IVA, lo que hace la aplicación es que al momento que vamos a sincronizar, nos pide que establezcamos un impuesto para los productos que no tengan impuesto. Y entonces, si el usuario está utilizando el IVA general, que en este caso, por ejemplo, es el 16%, en esta captura que les pongo aquí en pantalla, pues simplemente activa esa opción de establecer impuesto, le pone el 16% y todos los productos que no tengan IVA, el sistema les pone, da de alta ese impuesto, el IVA al 16%, y se lo aplica a cada uno de esos productos que no tienen asignado ninguno. Bien, también una mejora que se hizo en este caso es en el apartado de cotización, es que los productos que son kits o juegos, como ustedes les gusten llamar, los productos kits o juegos, pues ya saben, son productos que constan de varios productos, también que pueden estar registrados ahí en el sistema. Entonces, o puede ser un juego que sea un juego como tal, que no esté compuesto por artículos propios que ya tenemos nosotros también ahí en el sistema. Simplemente viene empaquetado, pero son varios componentes. Entonces también eso le llamamos kit o juegos. En el caso específico de los que sí tienen componentes y los componentes son productos que también tenemos en venta de manera individual, esos kits o juegos, anteriormente nosotros le podíamos asignar un precio, ¿sí? Menor al que, digamos, pudiéramos darle por el hecho de que cada producto puede tener un mínimo. Entonces, si nosotros ahí en el ejemplo que tengo en pantalla, eh, este, este juego, que en este caso es un paquete que se llama paquete para dolor y lastimaduras. Este juego contiene dos productos que son las vendas y el ungüento Lonol. Esos productos individualmente nosotros los vendemos también, digamos, y pues le tenemos un precio y también le asignamos un precio mínimo para que pues, no lo demos a menos. Entonces, cuando lo integramos a un juego o kit, nosotros a ese juego le podríamos poner un precio menor, mucho menor al que manejaban estos productos individualmente, pues ya no nos convenía. A lo mejor nosotros lo comprábamos a 20 pesos y le poníamos, al darle el precio al producto, al kit o al juego,
ese producto veníamos nosotros vendiéndolo, o sea, a 5 pesos y pues ya le había pérdidas ahí. Entonces, esta mejora que se hizo es que el kit no puede tener un precio menor, ¿sí? No le podemos poner un precio menor al que tienen estos dos productos, o más bien los componentes, no nomás dos, o sea, cualquier cantidad de componentes que tengan, en este caso son dos, no podemos ponerle un precio menor a la suma de los precios mínimos que ya tenemos especificados en cada uno de esos productos. ¿Sí? Entonces, ya tenemos esa validación para no tener problemas ahí con las ganancias que tenemos en esos productos. Entonces, esa es la validación que se agregó. Aquí si se fijan, el precio para las vendas, aquí tiene que es el mínimo son de 4 pesos con 12 centavos y en el del ungüento que es de 39 con 14. En la parte inferior, casi cargado a la derecha, si vemos, si ven, tenemos que son 5 vendas y un ungüento. Entonces, si sumamos esos mínimos, nos da un total de 59.74 que aparece en el mensaje que está aquí en la parte media más o menos de la pantalla al lado derecho. ¿Sí? Que ese es el error que nos vamos, o el mensaje más bien que nos va a dar el sistema cuando nosotros pongamos un precio menor al permitido. Entonces, esta es otra mejora que se hizo al sistema. En el caso de la ficha de seguimientos de todos los tipos de proyectos, llámese oportunidades, llámese órdenes de trabajo, etcétera. En todos esos proyectos, en la vista en la ficha de los seguimientos, se agregó la vista para los servicios anticipados, que es la nueva característica que les presentó hace unos momentos Mario. Entonces, ahí es donde se van a poder visualizar y dar de alta también lo que son los servicios anticipados. Entonces, se agregó esa vista en la ficha de seguimientos de los proyectos. ¿Sí? Ahorita en esas dos partes, perdón, en esas dos no, en esas partes, o sea, en los expedientes de proyecto nada más, es en donde se agregó esa vista. Imagino que más adelante la vamos a poder agregar en otros expedientes, a lo mejor el de clientes. Sí, aquí nada más estamos ahorita de momento en la de oportunidades y órdenes de trabajo. Bien, pues eso es lo que tenemos de nuevo en la plataforma de CRM Zeus. Bueno, más bien en CRM Zeus en sus tres plataformas. No sé si tengan por ahí alguna duda que me quieran o algún comentario que quieran hacer. Si gustan, pueden hacerlo ahí por el chat o bien abrir el micrófono. Leo, buenas tardes. Soy Guillermo de Villahermosa, Tabasco. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás? Leo, bien, Leo. Oye, con los dashboard o tableros de control no ha habido ninguna actualización. No ha habido actualización hasta ahorita. Creo que por ahí teníamos o tenemos un pendientito contigo. Pero en este caso yo creo que tendríamos que revisarlo de nuevo, Guillermo, porque yo hice pruebas y no me presentaba el detalle que te estaba sucediendo a ti. Yo pasé el tema de desarrollo para que lo revisaran ellos, a ver si ellos encontraban algo que detonara que a mí no me sucediera y a ti sí, pero pues desgraciadamente no se le ha este, hecho movimiento ya con todo este tema de las nuevas características que empezaron a agregar. Entonces no se le ha metido mucho tiempo a esa parte. Pero igual nos ponemos de acuerdo, Guillermo, y volvemos a hacer la revisión para ver si es algún detalle que no estemos validando, pues, y que no sea Ok, cosa de Leo. los dashboard. Ok, Leo, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Guillermo.
Ok, ¿alguien más que tenga alguna duda o quiera hacer un comentario? Ok, pues... Leo, yo tengo otra duda. Ajá, dime. Referente al tema actual del CFDI 4.0, con la interfaz con ASPE, el SAE, ¿va a haber algún ajuste por parte de CRM Zeus para cumplir con los requisitos fiscales de los clientes? En este caso, el tema fiscal es del régimen fiscal. Sí, sí, estamos, ya tenemos ese pendiente ahí en nuestro documento, pero sí, sí se va a hacer la adecuación para ese tema. Ok, gracias. Sí, ahorita no tenemos fecha, pero sí, ya estamos trabajando en eso. Ok, por aquí Silvia pregunta si ya quedó la interfaz de Zeus a Commercial Premium. Este, bueno, aquí está, o al menos para mí la pregunta quedó un poquito abierta. ¿A qué te refieres específicamente para mandarla? Ah, ok, ok. Te refieres me imagino al pedido, a mandar la cotización como pedido. Sí, todavía no queda, todavía no la tenemos, pero igual como en el caso del, del tema fiscal, sí, ya lo tenemos ahí. Ese no, de hecho es ahorita en lo que vamos a empezar a trabajar en estos dos temas. Eh, supongo, no tengo ahorita la retroalimentación por la parte de desarrollo. Supongo que se le va a dar un poquito más de prioridad a lo que es el tema fiscal, pero los dos temas pues van o los tenemos ahí como prioritarios. Entonces, no creo que pase, no sé, más del mes en que ya tengamos la integración ya totalmente de lo que es el pedido, ya de mandar el pedido al sistema administrativo Compact, Silvia.